Bienvenidos, me presento, soy el doctor Leonardo Viguri, soy el jefe médico de la Clínica de Patología Dual del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Y el día de hoy vamos a abordar el tema de trastornos de ansiedad y relacionados con trauma y estrés. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Muy bien. Este es el tema que vamos a abordar, trastornos de ansiedad y relacionados con trauma y el estrés. Vamos a empezar con la agenda. Vamos a dividir esta presentación en 5 partes: la introducción, la clasificación, el cuadro clínico, el abordaje y las conclusiones. Dentro de la introducción vamos a ver una pequeña viñeta clínica, la definición, unos pequeños datos de epidemiología y las bases neurobiológicas del tema. En cuanto a la clasificación, vamos a ver cómo se clasifican los trastornos de ansiedad y los trastornos relacionados con trauma y el estrés. En el cuadro clínico vamos a enfocarnos en las manifestaciones, las características y sobre todo el diagnóstico diferencial de estas patologías y finalmente el abordaje y las conclusiones. Vamos a pasar a la siguiente. Y aquí tenemos un caso clínico, una viñeta clínica de la presentación de estos trastornos, que es muy común que hayan llegado durante los últimos meses en la práctica clínica habitual de cualquier servicio de urgencias. Se los voy a leer. Acude a la sala de urgencias un paciente masculino de 48 años. Inició su padecimiento después de presentar neumonía por COVID-19 con crisis de pánico caracterizadas por preocupación súbita y miedo intenso, con deseos de salir corriendo, palpitaciones, parestesias y disnea. Durante los últimos 2 meses ha presentado más de 4 crisis a la semana y desde hace 2 semanas presenta pensamientos rumiantes, preocupación anticipatoria ante la posibilidad de presentar un nuevo ataque de pánico, lo que ha condicionado que haya días que no salga de su domicilio a trabajar. Ahí concluimos nuestra viñeta clínica. En forma de orientación y para que podamos seguir los temas y empezar a conceptualizar las partes importantes de esta presentación, vamos a leer las siguientes preguntas, que espero que alrededor a lo largo más bien de la presentación, podamos irlas contestando y finalmente, como conclusión de esta presentación, podamos responderlas de manera apropiada. La primera pregunta es, ¿cuáles son los síntomas que caracterizan al paciente? ¿Cuáles son los síntomas principales? ¿Cuáles son los principales diagnósticos diferenciales de este paciente? La tercera pregunta es, ¿cuál es el tratamiento de elección para el padecimiento de este paciente? Y en el contexto de la sala de urgencias o de la atención primaria o secundaria, ¿cuál sería el abordaje más apropiado para este pequeño caso clínico? ¿Okay? Entonces, terminando de leer estas preguntas que nos van a servir como un anclaje y el enlace durante toda la presentación, espero que en este momento, si no conocen las respuestas, las vayamos contestando con las ideas que ya tienen y con el conocimiento previo que ya tienen para poder irlo actualizando a lo largo de la presentación. Entonces pasamos como tal al tema, la siguiente. Hay que empezar con la definición. Los trastornos de ansiedad son un grupo de trastornos caracterizados por preocupación excesiva y persistente miedo intenso acompañados de sensaciones físicas que generan un malestar significativo y disminución del funcionamiento. Vamos a disecar un poco esta definición. Va a haber 2 síntomas cardinales que les estoy señalando: preocupación excesiva y persistente y miedo intenso. Sabemos bien, y todo el mundo lo hemos sentido, existen emociones y dentro de esas emociones está el miedo. Sin embargo, cuando este miedo es desproporcionado, ya nos genera un malestar significativo y, por supuesto, la disminución del funcionamiento, pues es algo que tenemos que evaluar. Los trastornos de ansiedad van a tener 2 núcleos o 2 síntomas principales. Uno que va a ser el miedo como tal, que va a ser la respuesta súbita acompañada de síntomas físicos, y la preocupación. A partir de estos síntomas cardinales,
podemos desglosar todos los trastornos de ansiedad que existen clasificados en el CIE-11, en el DSM-5 y algunos otros. ¿Ok? Vamos a seguir con la siguiente diapositiva. En cuanto a la epidemiología, los trastornos de ansiedad son el grupo de trastornos mentales y del comportamiento más prevalentes en el mundo, siendo México la fobia específica el trastorno mental con mayor prevalencia. La fobia específica, por supuesto, es parte de los trastornos de ansiedad. Según una encuesta mundial de salud mental organizada por la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente 1 de 4 individuos ha presentado, presenta o presentará un trastorno de ansiedad a lo largo de la vida. Y globalmente son la sexta causa de pérdida de salud no fatal y son responsables aproximadamente el 10% de años de vida ajustados por discapacidad. Este término relacionado con años de vida ajustados por discapacidad es un indicador que nos genera justamente la pérdida de la capacidad laboral o funcionalidad de una persona a partir de la enfermedad. Y solo después de los trastornos depresivos, específicamente de la depresión mayor, los trastornos de ansiedad son los trastornos mentales que más van a generar este porcentaje de años de vida ajustados por discapacidad. Entonces, en conclusión, nos estamos abordando un grupo de trastornos que son sumamente prevalentes, sumamente importantes para la salud y el bienestar y que por su alta prevalencia y justamente estas indicaciones necesitan ser abordados de manera apropiada y sobre todo reconocidos cuando llegan a la atención. De eso que todos como médicos, psiquiatras o no psiquiatras debemos estar familiarizados con la terminología, con el reconocimiento de estos trastornos y con el objetivo de que puedan ser tratados y puedan mejorar la salud de nuestros pacientes y usuarios que acuden a la atención médica. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ok, esta imagen está sacada de una encuesta que se realizó en el año 2003, se realizó en México y viene del artículo Prevalencia de Trastornos Mentales y Uso de Servicios, resultados de la encuesta nacional de epidemiología psiquiátrica en México que se realizó en conjunto con algunas instituciones, sobre todo el Instituto Nacional de Psiquiatría y con algunos autores, y fue publicada en el 2003. A partir, tomé esta gráfica en la que nos muestra todos los trastornos de ansiedad reconocidos en ese momento por el sistema de clasificación de DSM-4. ¿Okay? Tenemos la agorafobia, el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de pánico, el trastorno por estrés postraumático, que en ese entonces se incluía dentro de los trastornos de ansiedad, y la fobia social y la fobia específica. Vemos que la fobia social alcanza una prevalencia, una tasa de presentación con un pico entre los 10 y los 15 años, y que permanece a lo largo de toda la vida, pero disminuyendo. Sin embargo, su tasa se mantiene constante a lo largo del tiempo, a excepción de ese pico entre los 10 y los 15 años. En general, esa es la distribución de todas las trastornos de ansiedad, tomando también de manera relevante la fobia específica, que era una aparición desde la infancia y también se mantiene constante a lo largo del tiempo, con otro pico en la tercera edad. En general, esa es la distribución epidemiológica de los trastornos de ansiedad y que tenemos que identificar justamente para saber qué tanto se presentan en diferentes etapas del desarrollo de la edad y poder generar las intervenciones necesarias tanto para identificarlos, diagnosticarlos y para tratarlos de manera adecuada. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. En esta diapositiva vamos a explicar un poco de las bases neurobiológicas que están relacionadas con los trastornos de ansiedad. Como les venía comentando desde la primera diapositiva, el miedo es una respuesta emocional normal ante amenazas percibidas. Podríamos definir como una emoción como
la respuesta ante un estímulo externo o interno que organiza sistemas corporales o sistemas del organismo dispares. Entonces, con esta definición de emoción podemos identificar con mayor facilidad la base de los trastornos de ansiedad. Pasamos al siguiente bullet que nos dice que en condiciones adaptativas permite al organismo presentar reacciones dirigidas a preservar su integridad a partir de la coordinación de sistemas corporales que activan respuestas de lucha o huida. Entonces, como conclusión, la ansiedad, o en este caso, el miedo, que es la emoción primaria, es un mecanismo biológico y evolutivo de adaptación al medio externo. Entonces tenemos un esquema muy sencillo. Tenemos un estresor, que el estresor lo podríamos definir como la percepción de amenaza, que va a ser percibida por el organismo. En este caso vamos a ver la representación de un cerebro, que a final de cuentas va a generar una respuesta a través de sus sistemas corporales dispares, justamente para preservar la integridad del organismo. En algunas otras épocas, sobre todo cuando los estresores o las amenazas podían generar pérdidas de la integridad que podían acabar con la vida del organismo, este sistema funcionaba de manera rápida, eficaz y se mantenía únicamente para las amenazas. Sin embargo, lo que hemos ido identificando a través de numerosos estudios relacionados justamente con los mecanismos neurobiológicos es que justamente ese sistema de activación y de protección en cuanto a las amenazas se mantiene activado a lo largo del tiempo y es lo que empieza a generar los problemas relacionados con la ansiedad, con la preocupación. ¿Okay? Entonces tenemos de alguna manera los síntomas de ansiedad que están agrupados en una serie de síndromes. Tenemos el síndrome de ansiedad o síndrome ansioso como tal, que si lo dividimos en síntomas, tenemos las dos características principales, que es el miedo y la preocupación. Dentro del miedo podríamos tener el pánico y la fobia. Y dentro de la preocupación tenemos la ansiedad, la aprensión, las expectativas y las ideas obsesivas o los pensamientos rumiantes. Las ideas obsesivas quedan, sí son parte de la ansiedad, sin embargo, para métodos de clasificación los vamos a dejar un poco aparte. Entonces la vamos a llamar como pensamientos rumiantes, porque las obsesiones se agrupan en otro sistema de clasificación. Vamos a pasar a la siguiente. Ahora, existen regiones cerebrales clave en la generación de respuestas de amenazas y la regulación emocional del miedo. Entre más relevantes se encuentran la corteza del cíngulo anterior, la corteza prefrontal ventromedial, la amígdala, la corteza insular, el hipocampo. Son las estructuras anatómicas que más van a estar involucradas en los trastornos de ansiedad. Y como menciona la diapositiva, los trastornos de ansiedad se han encontrado que existe mayor actividad amigdalar y menor actividad cortical, especialmente de la corteza prefrontal ventromedial. Entonces, vemos que hay diferentes estructuras que están relacionadas a través de conexiones y de regulaciones tanto positivas como negativas. Por ejemplo, la corteza ventromedial está relacionada con la amígdala, la corteza del cíngulo anterior de igual manera está relacionada con la amígdala. Entonces, si existe mayor activación amigdalar y existe menor regulación de la corteza prefrontal ventromedial, pues va a haber, a final de cuentas, mayor actividad en cuanto a los síntomas de ansiedad. El hipocampo también juega una parte importante en la regulación de la ansiedad, pues es la que puede
generar respuestas activadoras a la amígdala con una disminución de la activación de la corteza prefrontal ventromedial, lo que nos va a llegar a generar recuerdos traumáticos que pueden estar relacionados justamente con la activación de la amígdala y a su vez de los sistemas de regulación de la ansiedad. Entonces quedamos que el principal concepto relacionado con la pérdida de la adaptación de estos mecanismos evolutivos que nos funcionan para sobrevivir y que son mecanismos biológicos conservados en nuestra biología neuroanatómica, tiene que ver justamente con la activación de ese sistema de ansiedad a lo largo del tiempo. ¿Okay? Entonces es un factor que podemos llevar a la clínica y que nos va a ayudar a distinguir qué tan disfuncional o qué tanto malestar pudiera llegar a causar uno de estos tipos de trastorno de ansiedad. ¿Okay? Vamos a pasar a la siguiente. Vamos a pasar a la siguiente. Vamos a empezar a revisar la clasificación relacionada con los trastornos de ansiedad, sobre todo del DSM-5 y del CIE-11. Esta clasificación es la más actual. Nos dice que existen los trastornos de ansiedad y vamos a dividirlos en ansiedad de separación, mutismo selectivo, fobias específicas, trastorno de ansiedad social, trastorno de pánico, agorafobia y trastorno de ansiedad generalizada. Existen otros trastornos de ansiedad inducidos, que son el inducido por sustancias, ya sea alcohol, marihuana, estimulantes, etc. Otras que son inespecíficas y no cumplen los criterios de las anteriores, y otra debida a condiciones médicas. Existía en las clasificaciones anteriores, tanto del DSM-4 como del CIE-10, dos trastornos que se incluían dentro de los trastornos de ansiedad, que son el trastorno relacionado por trauma o el estrés postraumático y el espectro de los trastornos obsesivos y trastornos relacionados. ¿Okay? Esos están clasificados en otros capítulos de nuestros manuales de diagnóstico y de estadística y los manuales de clasificación del CIE-11. ¿Por qué? Porque se acompañan de una neurobiología similar, pero de características clínicas que son distintas, así como su tratamiento y abordaje. Entonces, en esta ocasión nos vamos a dirigir justamente a los trastornos de ansiedad y vamos a tocar también los trastornos relacionados con trauma y el estrés. Pasamos a la siguiente. Dentro de la clasificación de los trastornos relacionados por trauma y estrés, tenemos este funcionamiento. Vamos a empezar a revisar este cuadrito. Vamos a empezar a revisar este cuadrito de la parte del estrés, a partir del estresor agudo. ¿Okay? Existe un estresor agudo que lo vamos a definir como la pérdida de la homeostasis, la pérdida de la resiliencia que existe en un organismo, en un individuo en este caso. Si existe un estresor agudo que puede ser un asalto, la pérdida de un familiar, un evento traumático, etcétera, tenemos este estresor extremo, podríamos tener sintomatología relacionada y nos podría clasificar un trastorno de estrés agudo. Este únicamente está considerado por el DSM-5. Si ese estrés agudo persiste y se complica, vamos a tener como tal el desarrollo de un trastorno por estrés postraumático. El estresor tiene que ser mayor a, los síntomas relacionados con ese estresor tienen que ser mayor a un mes. Y los que están relacionados con el trastorno de estrés agudo tienen que ser menor a un mes. A través de este estresor agudo podemos tener otra categoría que se llaman reacciones de ajuste o trastornos adaptativos. Si esos trastornos adaptativos que nos van a dar tanto síntomas depresivos como síntomas de ansiedad
generan una disfunción psicosocial y malestar tan significativo que nos empiezan a codificar un trastorno diferente. Ya pasamos al área de los trastornos afectivos, es decir, depresión o trastornos de ansiedad, que fueron los que revisamos anteriormente. ¿Okay? Si ese trastorno por estrés postraumático persiste a lo largo del tiempo y el estresor ya no es agudo, sino continúa de forma persistente. ¿Qué ejemplos tenemos de estos estresores que continúan de forma persistente? Pues situaciones de violencia sexual repetida, situaciones de tortura, en medios donde la violencia es sistemática, países en guerra o núcleos sociales donde se cotidianiza la violencia, podríamos tener el desarrollo de una nueva clasificación que viene codificada en el CIE-11, que se llama estrés postraumático complejo. Y en general, esas son las clasificaciones de los trastornos que pudiéramos tener secundarios a un estresor agudo. A manera de resumen, existe el trastorno por estrés agudo, cuyos síntomas tienen una duración menor a un mes, el trastorno por estrés postraumático, cuyos síntomas tienen una duración mayor a un mes, las reacciones de ajuste o trastornos adaptativos, los trastornos afectivos y ansiosos y los trastornos por estrés postraumático complejo, que se da cuando el estresor grave continúa de forma persistente. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Existen manifestaciones clínicas relacionadas con los trastornos de ansiedad. Como les había dicho y voy a ser reiterativo, tienen que ver los síntomas cardinales, el miedo, la preocupación y el malestar físico. Este miedo y preocupación siempre o casi siempre van acompañados de síntomas autonómicos, que son los que conocemos como palpitaciones, diaforesis, disnea, parestesias, tensión muscular, dolor abdominal, cefalea, etc. Hay síntomas asociados o condicionados por estos síntomas cardinales, que son los ataques de pánico, la irritabilidad, hiperalertamiento, alteraciones del sueño, fatiga, disminución de concentración, etc. En este esquema tenemos todos los síntomas o los síntomas principales que están relacionados con los trastornos de ansiedad. En el núcleo tenemos nuestros dos síntomas cardinales y a partir de estas figuras del rompecabezas tenemos todos los síntomas que pueden estar asociados a estos dos síntomas principales o cardinales. Aquí nos muestran que podríamos tener justamente ataques de pánico, evitación fóbica, tensión muscular, irritabilidad, alteraciones en el sueño, sobre todo insomnio de conciliación o insomnio inicial, fallas en la concentración, fatiga e hiperalertamiento. ¿Okay? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ahora, vamos a revisar las características clínicas principales de acuerdo a la entidad nosológica de los trastornos de ansiedad. Las características principales son las siguientes. En ansiedad por separación, tenemos un miedo y preocupación relacionados con figuras de apego de acuerdo a nivel del psicodesarrollo, aunque principalmente se da en edad escolar, en niños y adolescentes, también podríamos tener esta ansiedad de separación en adultos. Y justamente tiene que ver con un miedo desproporcionado relacionado con la dificultad de dejar a las personas con las cuales tenemos un apego significativo. Eso podría verse sobre todo con personas que conviven a nivel familiar y que justamente su pérdida en el sentido o su falta generan una disfunción demasiado significativa que nos puede generar todos estos síntomas que vimos en la diapositiva pasada. Ansiedad, preocupación y todos los síntomas asociados a esa condición. ¿Okay? En la fobia específica, revisamos en la parte de epidemiología, que es uno de los
de los trastornos más prevalentes en el mundo y sobre todo en México. A lo largo de la vida se ha encontrado que el 7.1% de las personas podrían llegar a presentar o han presentado una fobia específica. Y esta fobia específica tiene que ver con un miedo desproporcionado a objetos o situaciones específicas. Por ejemplo, a los temblores, a volar, a algún animal en específico, a las arañas, a la sangre, a los cuchillos, etc. Entonces volvemos a nuestra imagen que teníamos de los trastornos de ansiedad. Hay un miedo desproporcionado que nos va a generar ansiedad, pánico y que nos puede tener todos los síntomas de ansiedad dependiendo, obviamente, de la exposición o evitación del objeto o la situación específica que nos está generando esa condición. En cuanto a la fobia social, tenemos un miedo desproporcionado a situaciones sociales, con preocupación persistente a ser juzgado, a ser el centro de atención, y esta puede estar únicamente en caso de que se presente esta situación social, pero está presente toda esta descarga adrenérgica, toda esta preocupación y todos estos síntomas relacionados con la ansiedad. La agorafobia es un miedo desproporcionado a lugares concurridos, espacios abiertos, donde persiste la preocupación a no poder escapar. Esta es una característica importante de la agorafobia, porque puede ser, a pesar de su raíz etimológica de la palabra, pueden ser tanto espacios abiertos o espacios cerrados. Sin embargo, la característica principal es justamente este miedo intenso a no poder escapar. En cuanto al trastorno de pánico, encontramos principalmente ataques de pánico que deben de ser recurrentes, espontáneos, y lo más importante es que se puedan dar sin un factor estresante que los detone. Van a tener dos características importantes: miedo intercrítico, es decir, una preocupación a que yo genere ese ataque de pánico, y evitación fóbica relacionada con el ataque de pánico. Esto se da muy frecuentemente en los pacientes cuando llegan a evitar los lugares o los momentos o alguna situación en el contexto en el que tuvieron su primer ataque de pánico o en el que percibieron que pudieran tener un ataque de pánico. Es a veces cuando justamente este tipo de ataques de pánico ocurren en los lugares abiertos o en un lugar específico, cuando el trastorno de pánico podría ser comórbido con una agorafobia, a lo que conocemos un trastorno de pánico con agorafobia. Y finalmente, vamos a revisar el trastorno de ansiedad generalizada, donde existe una preocupación persistente y desproporcionada a muchos ámbitos de la vida, sin tener tanto respuestas de miedo, pero sí una preocupación que nos genera malestar importante, tanto psíquico como físico. Entonces vamos a tener justamente el modelo de este sistema que estamos revisando, en el que va a predominar justamente las preocupaciones, pero va a haber una serie de síntomas relacionados justamente con todos los ámbitos de la vida cotidiana. Esos pueden ir aumentando de intensidad o moverse a lo largo del tiempo. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ahora, en cuanto a los trastornos relacionados con trauma y el estrés, vamos a revisar las características clínicas principales de acuerdo a la entidad del trastorno por estrés postraumático. Para esto vamos a tener criterios de la A a la F y vamos a revisar cuáles son esas características principales. Vamos a identificar un estresor, que recordamos que la exposición al estresor tiene que ser lo suficientemente grave, violento, que cause horror o que genere una respuesta emocional muy intensa. Sin embargo, hay varias características de la exposición a ese estresor, que es una exposición directa, ser testigo del trauma, aprendizaje del trauma, es decir, que me lo hayan repetido, que lo haya aprendido de algún lugar, y la exposición a detalles. Lo del aprendizaje del trauma generalmente se da con familiares muy cercanos o con personas que conviven en nuestro núcleo social de manera muy estrecha. Entonces tenemos la exposición al trauma, que va a ser predominante en el trastorno por estrés postraumático. En el criterio B tenemos síntomas intrusivos. Los síntomas intrusivos, como su nombre lo dice,
nos generan una intrusión en nuestro sistema de pensamiento o en nuestra vida cotidiana. Y lo vamos a tener como 3 síntomas principales. Memorias recurrentes que llegan a lo largo del día ante estímulos que podemos notar que tienen algo que ver o que no tienen nada que ver. A la hora del sueño, pesadillas recurrentes y lo que se conoce como flashbacks, que son síntomas disociativos en los que tenemos reverberaciones o recuerdos muy, muy vívidos del evento traumático experimentado. En el criterio C tenemos evitación persistente. Si hay algo que nos recuerda justamente el evento traumático y recordando justamente esta parte evolutiva y los mecanismos relacionados con la lucha o la huida, aquí tenemos la huida, que es la evitación persistente. Entonces vamos a tener detonantes de ansiedad como objetos o personas con presentación de evitación fóbica. Entonces, si observamos o tenemos la percepción de algo que está generando justamente una respuesta intensa de ansiedad, vamos a tender a evitarlo de manera automática. Por ejemplo, alguien que le recuerde un asalto, un evento traumático en una calle específica o con un objeto específico, probablemente no querrá pasar por ahí. ¿Por qué? Porque si pasa por ahí va a tener justamente toda esta respuesta adrenérgica de miedo y de preocupación que va a ser muy molesta. Y es justamente ahí donde este síndrome va siendo y va causando una disfunción global en el bienestar del paciente y en sus actividades de la vida cotidiana. Tenemos al criterio D, que son alteraciones negativas en la cognición, es decir, el pensamiento, y el afecto, que son las emociones. Entonces vamos a tener episodios de amnesia disociativa, es decir, que no recordamos las cosas de eventos que sucedieron tanto en el pasado como eventos que van sucediendo a lo largo del tiempo, distorsiones cognitivas relacionadas con el evento y con la individualidad, que nos pueden llevar a tener ideas de culpa y minusvalía, emociones displacenteras relacionadas con la ira, el asco y la aversión, sobre todo relacionadas al trauma, o que de manera eh, junta a las distorsiones cognitivas nos puede llegar a generar la interpretación anómala de ciertas situaciones que pudieran ser relacionadas con otra condición. En el criterio E tenemos alteraciones en la reactividad. Si tenemos justamente esta parte del pensamiento y el afecto alteradas, lo más seguro es que nuestra conducta podría estar alterada. Vamos a tener mayor agresividad, mayor irritabilidad, un hiperalertamiento basal y alteraciones en el ciclo de sueño. La duración, como lo habíamos revisado en diapositivas anteriores, tiene que ser mayor a un mes. Y en general, esos son los criterios y los síntomas principales que vamos a encontrar en el trastorno relacionado con trauma y estrés, específicamente en el trastorno por estrés postraumático, cuya duración tiene que ser mayor a un mes. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ahora, en el abordaje de estos trastornos de ansiedad, es bien importante pensar en los diagnósticos diferenciales. A final de cuentas, todas las patologías psiquiátricas son de descarte. Al inicio y en nuestro pensamiento clínico, tenemos que abordar este tipo de diagnósticos de manera de descarte. Entonces vamos a ver los principales diagnósticos que podrían presentar algunos síntomas de ansiedad, pero como tal no nos permiten hacer un diagnóstico nosológico hasta descartar justamente ese diagnóstico. Uno de los más comunes es el consumo de alcohol y de las sustancias, principalmente estimulantes, que podrían ser sustancias de abuso como cocaína o anfetaminas, o algunas sustancias muy cotidianas como la cafeína, ya que algunas personas llegan a ser muy susceptibles a sus efectos. En cuanto a los signos y síntomas, pues vamos a tener casi los mismos que pudiera tener un trastorno de ansiedad. Sin embargo, existe justamente esta sustancia que lo está condicionando, que es la ansiedad psíquica, temblor distal, diaforesis, sudoración, palpitaciones y ataques de pánico. ¿Cómo podemos evaluar justamente? Pues a través de la entrevista clínica.
preguntarle al paciente si ha tenido el consumo de estas sustancias. Si sospechamos que existe, tenemos una alta sospecha, poder hacer el uso de estudios analíticos de drogas en orina o en plasma y sospechar justamente este tipo de condiciones en personas que tienen historia de consumo de sustancias. Tenemos otra causa que no es tan común, que es la epilepsia, que nos podría dar síntomas de ansiedad, ataques de pánico, pero sobre todo aquí la parte principal es disminución del estado de conciencia. No una pérdida del estado de despierto como tal, porque no sucede así con todos los fenómenos ictales, pero sí pudiera ser acompañado casi siempre de una disminución del estado de conciencia. Cosas o elementos que no ocurren en los trastornos de ansiedad cotidianos que revisamos anteriormente. Para esto necesitamos una evaluación clínica muy rigurosa y estudios complementarios como el electroencefalograma o la resonancia magnética para descartar alguna situación que esté condicionando estos síntomas o las crisis convulsivas relacionados con la epilepsia. Vamos a continuar con los diagnósticos diferenciales. En cuanto a uno muy común, es el hipertiroidismo, las alteraciones de la hormona tiroidea. Vamos a tener, aparte de la preocupación, y esto es bien importante para hacer diagnóstico diferencial, que van a existir elementos somáticos, elementos relacionados justamente con la hiperactivación, intolerancia al calor, pérdida de peso, temblor, ataques de pánico, signos oculares que nos podrían ayudar a objetivizar etiologías específicas como la enfermedad de Graves y ansiedad persistente que no cede con los fármacos apropiados o los fármacos indicados. Justamente la evaluación nos distingue este tipo de síntomas clínicos, entonces lo que está recomendado es la entrevista clínica y los estudios analíticos, específicamente el perfil tiroideo. En cuanto a diferentes etiologías, continuamos con los endócrinos. Los tumores adrenales, específicamente el feocromocitoma, que es una condición rara, pero también podría estar involucrada el desarrollo de estos síntomas de ansiedad, sobre todo ansiedad persistente, ataques de pánico, palpitaciones. Sin embargo, aquí hay que descartar justamente la hipertensión, diaforesis y cefalea, que pudieran estar relacionados justamente con la producción de catecolaminas y que nos darían como indicador un feocromocitoma. Dentro de la evaluación, pues es, aparte de la historia clínica y de la evaluación clínica, son los estudios de diagnóstico que están relacionados con la detección de las catecolaminas, que son las metanefrinas y catecolaminas en orina de 24 horas. Es el estudio de elección para identificar este tipo de condiciones. Uno de los trastornos o de las enfermedades más importantes tienen que ver con la enfermedad cardiovascular, específicamente los síndromes coronarios agudos, porque muchas de estas palpitaciones y diaforesis pueden estar acompañadas de dolor precordial y en personas que tienen factores de riesgo para generar un síndrome coronario agudo, esta ansiedad relacionada justamente y descarga adrenérgica que pudiera tener condiciones similares a las de un ataque de pánico podría estar relacionada. Entonces, a personas con factores de riesgo, siempre es una buena práctica clínica realizar un electrocardiograma y si existen datos más sugestivos de una probable enfermedad cardiovascular o síndrome coronario, de acuerdo a los algoritmos específicos para el manejo de este tipo de entidades, pues las enzimas cardíacas o el Holter. Otra entidad que nos podría dar algunos síntomas de ansiedad es la enfermedad respiratoria, el asma, el EPOC, que nos pueden dar principalmente disnea, diaforesis y palpitaciones y justamente esa sensación de ansiedad subjetiva. Sin embargo, lo que vamos a identificar bien en esa semiología clínica es que justamente en las enfermedades respiratorias, la disnea es lo que va a condicionar la ansiedad, aunque también puede haber trastornos de ansiedad comórbidos que sean justamente los que pudieran disparar
los cuadros o ataques de asma. Entonces hay una relación bidireccional que tiene que ser bien identificada de acuerdo al abordaje específico. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Entonces vamos a revisar ahora el abordaje general de los trastornos de ansiedad. Y lo que dicen las primeras recomendaciones más importantes es que el tratamiento de primera línea es el tratamiento psicoterapéutico. Específicamente, la que tiene mayor evidencia empírica es la terapia cognitivo-conductual. Pero, ¿de qué va la terapia cognitivo-conductual? Aquí les voy a poner 3 características principales justamente relacionadas con los síntomas de ansiedad. Tiene que ver la terapia cognitivo-conductual con un enfoque a reducir los estímulos ambiguos de amenaza, que es una parte importante de la etiología cognitiva de los trastornos de ansiedad. Es decir, los pensamientos o la percepción que tengo de algunas situaciones, objetos, personas, etcétera, etcétera, que nos pudieran resultar amenazantes. Vamos a reemplazar esas conductas evitativas, que es una condición justamente relacionada con esos pensamientos amenazantes, mejorando los mecanismos de afrontamiento y de manera bilateral, reduciendo los niveles de hiperalertamiento. Dentro de la terapia cognitivo-conductual existen estas condiciones, que son la psicoeducación, el automonitoreo y la reestructuración cognitiva. Es decir, volvernos más flexibles, generar mecanismos de afrontamiento que se adapten de mejor manera a las condiciones que pudiéramos tener externas, y justamente esto tiene una gran evidencia con respecto al manejo de los trastornos de ansiedad en general. Vamos a pasar a la siguiente. En la primera línea del tratamiento farmacológico están 2 clases de moléculas o de fármacos, que son los inhibidores de la recaptura de serotonina, IRS, y los inhibidores de la recaptura de serotonina y noradrenalina. Los IRS son los que conocíamos anteriormente como fármacos antidepresivos. Sin embargo, justamente porque no solo son fármacos antidepresivos, van a tener diferentes funciones para lo que van a estar usados. En este caso van a ser como tratamiento de elección para la ansiedad. Algunos ejemplos de inhibidores selectivos de captura de serotonina son la sertralina, el escitalopram. Tenemos otros ejemplos muy usados como la paroxetina, la fluoxetina o el citalopram. Y el otro grupo que tenemos que está indicado son los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina y noradrenalina, en los que están la venlafaxina, la duloxetina, la desvenlafaxina. Este grupo de medicamentos tiene una eficacia probada para todos los trastornos de ansiedad, excepto la fobia específica, a la cual tenemos que abordar justamente a través de una estrategia cognitiva que nos vaya a mejorar esta situación. En la segunda y tercera línea, que son poco eficaces y poco recomendados en monoterapia, tenemos las benzodiazepinas, los alfa-2 ligando, los antipsicóticos atípicos. Dentro de las benzodiazepinas tenemos el alprazolam, el lorazepam, clonazepam, midazolam, etc. Dentro de los alfa-2 delta ligando tenemos fármacos anticonvulsivantes como la pregabalina y la gabapentina. Y dentro de los antipsicóticos atípicos, que se ha visto que tienen cierta eficacia en el control de la ansiedad, tenemos la quetiapina. Y aunque no están indicados como tal, tenemos una indicación off-label y que ha funcionado justamente para el control agudo y sobre todo como agentes farmacológicos en el tratamiento adyuvante. Es decir, que un buen tratamiento farmacológico va a tener su antidepresivo, ISRS o ISRSN, más un tratamiento coadyuvante en dado caso que se requiera. Se ha visto que
justamente el tratamiento farmacológico va a tener mucho mayor eficacia cuando está combinado con un tratamiento psicoterapéutico. Entonces, la combinación de estos dos tratamientos va a sumar a porcentajes más altos tanto de mejoría como de remisión de la sintomatología. Vamos a pasar a la siguiente. Ok. Ahora vamos a ver situaciones específicas del paciente con ataque de pánico. El ataque de pánico es una respuesta súbita de miedo intenso acompañado de sensaciones físicas inducidas por la activación del sistema nervioso simpático. Hasta un tercio de la población general presentará un ataque de pánico en alguna ocasión de la vida. Y justamente me quiero detener un poco en este punto, porque que yo presente un ataque de pánico, es decir, una respuesta de miedo intensa, acompañada de esta preocupación, de estos deseos o ganas de salir corriendo, no necesariamente va a ser un trastorno de pánico. Puedo tener un ataque de pánico en el contexto de una ansiedad generalizada. Si tomamos esta pequeña gráfica como tiempo y como intensidad de la ansiedad, podemos tener, por ejemplo, en una ansiedad generalizada, un nivel basal de ansiedad a lo largo del tiempo podría estar relacionado también con ataques de pánico súbitos, pero no necesariamente voy a tener un trastorno de pánico relacionado justamente por la presentación per se del ataque de pánico. Para que existe el ataque de pánico, el trastorno de pánico como tal, necesito tener esta característica: ataques de pánicos espontáneos y recurrentes, pero dos características asociadas, que son el miedo intercrítico, que es una preocupación de que me vuelva a suceder un ataque de pánico, y otra característica que es la evitación fóbica, es decir, que voy a tener ansiedad con respecto o respuestas de miedo intenso relacionadas justamente con la presentación de ese ataque de pánico. Pasamos a la siguiente. Ahí está. En cuanto al abordaje del paciente con el ataque de pánico, tenemos que recordar algunos puntos principales. Primero, tenemos que saber identificar justo los síntomas de un ataque de pánico, que fue lo que revisamos. Hay que recordar que el paciente presenta un malestar intenso y no hay que dejarse contagiar justamente por ese malestar. En todo ataque de pánico tenemos que iniciar un abordaje diagnóstico, porque como vimos en los cuadros de diagnóstico diferencial, tenemos que descartar diferentes condiciones médicas que nos pudieran estar generando la presentación de ese cuadro de pánico. Después, ya que descartamos una condición médica, tenemos que descartar secuelas o complicaciones de ese cuadro de pánico, que pudieran estar relacionados con pensamientos de muerte o suicidas, autoagresiones o síntomas disociativos. Dentro de ese mismo abordaje podemos generar técnicas de relajación progresiva y en el momento de la crisis aguda se puede iniciar un tratamiento sintomático, preferentemente benzodiazepinas de semivida corta por vía oral, como lo puede ser alprazolam o el lorazepam, o algunos, si no existe o si no tenemos disponible benzodiazepinas, también podrían ser moléculas antihistamínicas como la difenidramina o la hidroxicina, que van a tener mucho menor eficacia, pero que en algún momento nos podrían ser útiles. Al establecer un diagnóstico de un trastorno de ansiedad, es decir, que descartamos que solo fue un trastorno de pánico aislado, podemos iniciar el manejo farmacológico de elección, que va a ser el inhibidor selectivo de recaptura de serotonina o inhibidor selectivo de captura de noradrenalina, siempre y cuando tengamos un trastorno de ansiedad moderado y que no podamos enviar a ese paciente a que tenga un abordaje psicoterapéutico de inmediato. Le pasamos a la siguiente. Ahora, vamos a ver las características generales del abordaje de un paciente con trauma agudo. Estas características generales tenemos que tomar en cuenta
que un trauma agudo, es decir, un estresor que hace perder la resiliencia, un asalto, una situación de violencia sexual, de violencia física o de cualquier tipo de condición que me genere esta pérdida de la resiliencia, puede tener o desarrollar mi riesgo de generar síntomas psiquiátricos como secuelas. Entonces es bien importante evaluar ciertos factores de riesgo para complicación de un trastorno de estrés agudo o de una reacción de estrés agudo a un trastorno de estrés postraumático. Y una de esas evaluaciones son las características del evento traumático. Entre más haya sido la respuesta de emoción negativa o emoción displacentera, suficientemente intensa o desagradable, podría ser mayor el riesgo de presentar estrés postraumático, así como la historia previa de síntomas psiquiátricos previos como la depresión mayor, algún otro trastorno de ansiedad comórbido o un trastorno de la personalidad, rumiaciones persistentes, síntomas disociativos y conductas de riesgo posterior al trauma, es decir, conductas impulsivas, aumento en el consumo de las sustancias, etc. Esto tiene que ver con el abordaje del paciente con trauma agudo. En dado caso que así lo identifiquemos, tenemos que regresar a nuestro abordaje relacionado justamente con los trastornos de ansiedad que ya vimos. La psicoterapia, el manejo farmacológico, principalmente con inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Se tiene que cuidar mucho el uso de benzodiazepines porque algunos estudios nos han arrojado que justamente el uso de benzodiazepinas puede generar una disminución aguda de los síntomas de ansiedad, sí, pero una dificultad justamente para elaborar el trauma y poder trabajar de mejor manera la parte cognitiva y emocional relacionada con el trauma. Entonces, por último, ya manera de conclusión, vamos a contestar las preguntas que espero que a lo largo de la presentación ya en este momento ya las hayan podido contestar. ¿Cuáles son los síntomas que caracterizan el padecimiento del paciente? Pues recordamos que uno de los síntomas principales fue un ataque de pánico, que está acompañado de miedo intenso y de preocupación con respecto a volver a presentar ese ataque y de evitación. Entonces tenemos las características principales a lo largo de un tiempo para dar un diagnóstico de un trastorno de pánico. ¿Cuáles son los principales diagnósticos diferenciales? Tenemos un paciente que tiene un antecedente de COVID-19, de una neumonía por COVID. Tenemos que descartar alguna complicación cardiovascular, alguna situación relacionada justamente con una condición respiratoria que en este caso el paciente no presentó. Sin embargo, son parte de los diagnósticos diferenciales. ¿Cuál es el tratamiento de elección para el padecimiento del paciente? Al identificar que tenemos un paciente con trastorno de pánico, el tratamiento de elección sería la terapia cognitivo-conductual y en dado caso que no pudiera estar disponible para las condiciones del paciente o que los síntomas sean lo suficientemente generadores de disfunción y malestar, podemos iniciar con un inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina y si los síntomas todavía se presentan más en agudo, nos puede servir una benzodiazepina de semivida larga o corta, dependiendo de las características del cuadro clínico del paciente. En el contexto de la sala de urgencias, el abordaje más apropiado sería justamente atender la crisis en agudo a través de un fármaco ansiolítico oral de semivida corta que pudiera ayudar a mejorar los síntomas de manera aguda y generar el abordaje diagnóstico que nos permitiera concluir que el paciente tiene un cuadro de pánico y posteriormente evaluar las posibles complicaciones y secuelas. En dado caso que estas no existan, este paciente podría continuar su seguimiento ambulatorio. Y bueno, con esta última diapositiva concluyo mi presentación. Espero que hayan quedado lo suficientemente clara
para que podamos abordar de manera adecuada y de acuerdo a los pacientes individuales que veamos estos trastornos de ansiedad. Identificarlos, diagnosticarlos, iniciar el tratamiento y darles el manejo apropiado. Gracias.